Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 24. Luke empezó otra partida del MOBA en su teléfono. No tenía nada mejor que hacer. Esperaría a que terminara el aburrido baile y luego volvería a su habitación. Luke, lo llamaron en un momento dado. Levantó la vista y vio a una hermosa chica rubia mirándolo con sus ojos verdes. Kat Bagnale, dijo Luke al reconocer a la rubia. Se trataba de una chica con la que había salido anteriormente. Aunque solo habían tenido relaciones sexuales, su relación nunca tuvo mucha profundidad. ¿Recuerdas mi nombre?, dijo Kat con una sonrisa feliz cuando escuchó a Luke decir su nombre completo. Gracias a mi memoria eidética, respondió Luke, volviendo su atención a la pantalla de su teléfono. Ah, cierto, dijo Kat, un poco avergonzada. Por cierto, ¿quieres bailar?, preguntó después de unos segundos. ¿Bailar?, repitió Luke, sin prestar mucha atención. Estaba en un momento crucial de su partida, y si ganaba, subiría de rango. Sí, bailar. Podríamos ganar el concurso y ser elegidos rey y reina. ¿Te apetece?, preguntó Kat, jugueteando con las manos. Siempre había sido la popular, y se sentía extraña en esta situación, donde tenía que esperar una respuesta y dar el primer paso. Luke no sabía que incluso los marginados habían adoptado la estupidez de ser rey y reina del baile. Quizás era la nueva generación. En cuanto a bailar, no quería, ya que lo odiaba y tenía novia. ¿Cómo debería responder? Podría decirle que tenía novia, pero Wednesday quería ocultárselo a sus padres, y no serviría de nada que él anduviera diciéndole a todo el mundo que ella era su novia. No quiero. No me gusta bailar, respondió Luke después de unos segundos. ¿En serio? Seguro que bailarías bien. Puedo enseñarte, insistió Kat, haciendo que Luke maldijera su persistencia. No, gracias, dijo con firmeza, y Kat regresó a la mesa con sus amigas, derrotada. Era la primera vez que la rechazaban, y nunca pensó que el rechazo se sentiría así. Había rechazado a muchos chicos, y tal vez en el futuro tendría que ser más amable al rechazarlos. Por desgracia para Luke, Kat no fue la única chica que lo invitó a bailar. Más chicas se le acercaron y le preguntaron si quería bailar con él. Luke tuvo que rechazar todas las invitaciones. Algunos rechazos fueron más bruscos, ya que no conocía a las chicas, mientras que otros fueron más suaves. Por ejemplo, Rose, una compañera de clase psíquica con un aura verde, lo invitó, y él la rechazó con mucho más tacto. Wednesday, sentada a unas mesas de distancia de Luke, vio cómo varias chicas se acercaban a él para conversar. Sin darse cuenta, frunció el ceño y no podía apartar la vista de la mesa de Luke. ¿Por qué le da tantas explicaciones?, pensó Wednesday mientras veía a Luke hablando con Rose hasta que ésta finalmente se fue. Ese chico es popular, comentó Morticia, siguiendo la mirada de Wednesday hacia la mesa donde estaba sentado Luke. Una chispa de curiosidad se encendió en Morticia. ¿Por qué su hija miraba esa mesa con el ceño fruncido? Nunca fruncía el ceño. ¿Estaría el miércoles escondiendo algo? Es normal. Tiene 3 auras. Muchas familias deben estar dispuestas a echar una mano a un talento tan extraordinario, dijo Gómez en un tono más serio de lo habitual. Mucha gente estaba prestando atención a Luke, que estaba jugando con su teléfono y rechazando invitaciones a bailar. El linaje es un asunto muy serio para los psíquicos. A día de hoy, aún existen matrimonios concertados. Todos desearían un yerno con 3 auras. Eso aseguraría que sus descendientes tuvieran 2 auras, garantizando una edad dorada para la siguiente generación. ¿Y los Spellman? Las familias psíquicas podrían estar dispuestas a arriesgarse a enfrentarse a ellos. La recompensa es enorme. Ganarían a una persona con 3 auras que ya había matado a Atlas y a 2 descendientes de Spellman. Se enfrentarían a una familia ancestral, y Luke podría convertirse en una figura poderosa en el futuro si desarrolla plenamente sus habilidades. Además, los marginados nunca temían al conflicto. Si la recompensa lo merecía, no dudaban en ir a la guerra. Eso sí, solo si las probabilidades de ganar o sobrevivir eran decentes. No podían arriesgar el destino de su familia. Es cierto. Toda la historia que lo rodea debe atraer a muchas chicas, no solo a psíquicas. Lo más atractivo de él debe ser que mató a 2 descendientes de Spellman, convirtiéndolos en bolas de carne, ¿verdad, Wednesday?, preguntó Morticia con una sonrisa, mirando fijamente a su hija. El miércoles guardó silencio. Sabía que se había equivocado. Su madre ya sospechaba algo y no pararía hasta confirmar sus sospechas.
Sin decir palabra, Miércoles se levantó de su silla y comenzó a caminar a paso constante hacia la mesa de Luke, bajo la atenta mirada de sus padres, su hermano y otras mesas que notaron su movimiento. Los familiares y estudiantes en la mesa murmuraron, preguntándose si la chica Adams con la expresión hostil le pediría a Luke que bailara como los demás. ¿Lo logrará? Preguntó una chica, amiga de Kat, mientras veía a Wednesday acercarse a su objetivo. Por supuesto que no, dijo Kat sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no? Siempre vemos a Luke Poe con esa chica Adams, con ese chico torpe y con el chico Gorgona, comentó un tipo alto. Morticia y Gómez intercambiaron miradas de sorpresa ante el comportamiento de su hija. Esperaban su respuesta habitual, que todo era una tontería y que no le interesaban esas nimiedades. Pugsley, que había estado murmurando para sí mismo, también miró a su hermana, sorprendido por su comportamiento inusual. Hola, dijo Wednesday, deteniéndose frente a Luke, quien miraba la pantalla de su teléfono. Con la música sonando y absorto en su juego, no reconoció la voz de Wednesday y asumió que era otra chica que lo invitaba a bailar. Ya se sentía extraño al rechazar a tantas chicas. Parecía que los papeles se habían invertido, y eso lo hacía sentir como una especie de damisela. No quiero bailar, dijo Luke sin levantar la vista. Yo tampoco, repitió el Miércoles. Esta vez, Luke reconoció el tono impasible de su novia y levantó la vista, un poco sorprendido de verla frente a él, mirándolo fijamente. ¿No quería mantener su relación en secreto? Notó que la familia Adams los observaba. ¿Está molesta?, se preguntó Luke, arqueando una ceja al notar el ceño fruncido de Wednesday. Pensé que querías quedarte. Antes de que Luke pudiera terminar la frase, Wednesday se adelantó, inclinándose sobre él. Sin previo aviso, lo besó. Sus labios pintados de negro se encontraron con los suyos en un movimiento rápido pero decidido. Una de sus manos se posó en la mejilla de Luke, mientras que la otra se aferró al cuello de su traje. La multitud guardó silencio por un momento. Incluso los que bailaban dejaron de bailar. Todas las miradas se dirigieron a la mesa de Luke, incapaces de apartar la vista de la inesperada escena. Luke, todavía aturdido por la repentina muestra de afecto, devolvió el beso, aunque una parte de él todavía estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La familia Adams, observando desde una mesa cercana, mostró una extraña expresión de sorpresa. Morticia, por primera vez en mucho tiempo, arqueó las cejas, incapaz de ocultar su asombro. Pensó que su hija negaría cualquier interés en el chico Poe. Lo último que esperaba era que se acercara y lo besara así delante de todos. Gómez, normalmente encantado con cualquier peculiaridad de su hija, se quedó momentáneamente en shock, con la boca ligeramente abierta. Solo después de unos segundos reaccionó, con una sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. Pugsley parpadeó, incapaz de procesar del todo lo que presenciaba. Era como si el mundo entero hubiera dado un giro inesperado y alguien más hubiera poseído a su hermana. Cuando Wednesday finalmente se apartó, sus ojos oscuros se encontraron con los de Luke. Su expresión permaneció tan impasible como siempre, pero había un leve destello de posesión en su mirada. «Eres mía», dijo Wednesday en su habitual tono monótono, sin emoción alguna, pero con una firmeza que la hacía sentir como si acabara de marcar su territorio. Luke, todavía sorprendido, parpadeó, sin saber cómo reaccionar. Sí», murmuró, asintiendo levemente. Estaba siendo destruido en una partida en línea de League of Legends, y de repente, esto sucedió. Todos en la sala seguían mirándolos. Empezaron a surgir murmullos entre los estudiantes y las familias que habían presenciado la escena. Luke se sintió extraño. Había rechazado a tantas chicas esa noche, como si fuera la damisela esperando a que la invitaran a bailar, y ahora, para colmo, su novia lo había besado de forma dominante. ¿Por qué me siento como una damisela?, pensó Luke, irritado, levantándose de la silla y mirando a Wednesday, quien lo seguía con la mirada. Antes de que pudiera decir nada más, él la agarró por la cintura y la atrajo hacia sí. Esta vez, fue él quien la besó. La multitud, que había estado murmurando, volvió a guardar silencio. Pugsley empezó a murmurar para sí mismo a toda velocidad. ¿Por qué no lo aparta? ¿Por qué no lo apuñaló? ¿Por qué? El beso fue intenso y cuando se separaron, Luke miró a Wednesday con una pequeña sonrisa de satisfacción. ¿Alguna queja? Si tú puedes besarme así como así, yo también puedo, dijo Luke. Está bien. Te permitiré ese privilegio, pero solo una vez al día, respondió Miércoles, acercando una silla a la de Luke y sentándose. Oh, ¿ahora puedo besarte cuando quiera?, preguntó Luke, sentándose a su lado. Sí, pero solo una vez, respondió Miércoles. Si no lo uso un día, ¿me dan 2 al día siguiente?, preguntó Luke. No.
No es acumulativo, respondió Wednesday. Lo intenté, pensó Luke. Había conseguido algo bueno. Normalmente, los besos que compartía con Wednesday eran escasos y solo en situaciones que lo ameritaban, ya que a ella le gustaba tener su espacio, y no era de las que besaba a su novio innumerables veces en un solo día. Ahora, él podía besarla cuando quisiera, incluso si ella estaba escribiendo su novela o practicando con el violonchelo. Ja ja ja, mi pequeña víbora, parece que nos has ocultado este secreto bastante bien. Ja ja ja, mi pequeña víbora, parece que nos has ocultado muy bien este secreto. Luke volvió la mirada hacia la voz. Gómez Adams tenía una presencia particular, relajada, casi despreocupada, pero con una carga abrumadora que llenaba el aire. Había algo peligroso en él. Es fuerte, pensó Luke, frunciendo ligeramente el ceño. Era la primera vez que sentía una presión tan intensa. Ni siquiera con los profesores ni con los padres de Ajax y Javier había experimentado algo así. Incluso con Atlas, nunca había sentido algo así. Percibía el poder de la Gorgona, pero Atlas no le infundía el mismo miedo ni la misma presión que Gómez. Cariño, cada día te vuelves más hábil en ocultar tus emociones, comentó Morticia suavemente, mientras sus ojos se deslizaban de Wednesday a Luke, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Por los comentarios de su hija, Morticia había asumido que Wednesday rechazaba cualquier forma de amistad, y mucho menos algo tan improbable como el romance. Cuando Wednesday era más pequeña, Morticia podía leer las emociones tras su máscara inexpresiva. Pero con los años, ese muro se había vuelto casi impenetrable. Sin embargo, hoy, no los disimulaste muy bien, ¿verdad? Continuó Morticia. Es curioso, ¿verdad? Cómo el amor, y un poco de celos pueden transformar a una persona, añadió con una suave risa, entrecerrando los ojos con una chispa de diversión. ¿Celos? Repitió Luke en voz baja. Con eso, comprendió el comportamiento de Wednesday, aunque le costaba creerlo. ¿Sería posible que Wednesday estuviera molesto con las chicas que lo habían invitado a bailar? ¿Era posible que se hubiera puesto celosa? No hagas caso a sus insinuaciones, Luke, interrumpió Wednesday con su habitual tono frío. No son celos, madre. Es posesión. ¿Por qué permitir que otros se acerquen a lo que ya es mío? Para evitar problemas innecesarios en el futuro, decidí que ya no tiene sentido ocultar mi relación con Luke, concluyó Wednesday, como si fuera lo más obvio del mundo. Luke asintió levemente ante el comentario. Parecía más propio de un miércoles. Racionalidad, no simples celos. Durante el tiempo que pasó con Wednesday, no había notado ningún signo de celos, por mucho que hablara con otra chica. Muy diferente de Enid, quien había mostrado celos abiertamente en varias ocasiones durante su relación. Gómez, que había estado escuchando con una sonrisa torcida, rompió el silencio con una carcajada. Mi pequeño es todo un estratega. Eso sí que es amor, de esos que mueven montañas. O que destruyen a cualquiera que se cruce en su camino, claro, añadió con los ojos brillantes de orgullo. Wednesday miró a su padre, en desacuerdo con su comentario, pero no dijo nada. Sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil contra él. Un placer conocerte. He oído muchos rumores sobre ti. Gómez Adams. Padre de esta pequeña Parka. Dijo Gómez, extendiendo la mano hacia Luke. Las cejas del miércoles se movieron ligeramente al ser llamada pequeña Parka frente a Luke, pero permaneció en silencio. Un placer conocerlo, señor. Luke Poe, dijo Luke, presentándose respetuosamente, con un tono muy diferente al habitual, mientras extendía la mano. Se dieron un fuerte apretón de manos. Buen agarre, no eres un debilucho. Dijo Gómez riendo, dándole a Luke una palmadita en el hombro. Luke permitió que Gómez lo hiciera y solo le ofreció una leve sonrisa. A Wednesday le extrañó el comportamiento de Luke, pero no dijo nada. Solo quería que sus padres se fueran para poder estar a solas con Luke, pero eso no iba a suceder. Por alguna razón, Luke quería llevarse bien con Gómez. No solo porque era el padre de su novia, aunque eso formaba parte de ello. No podía explicarlo bien, pero quería ganarse el respeto de este hombre que parecía muy fuerte. Después de eso, Morticia se presentó de una manera mucho más educada y elegante, en marcado contraste con su ruidoso y entusiasta marido. Su aura también es bastante única, pensó Luke, observando atentamente a Morticia. Morticia era una mujer hermosa que parecía la versión adulta de Wednesday, con algunas diferencias. Por ejemplo, su altura. Medía casi 1,80 metros, lo que la hacía mucho más alta que el promedio. En cambio, Wednesday era bajita en comparación con el promedio, pues había heredado esa característica de su padre. Morticia irradiaba elegancia, con una sonrisa serena pero orgullosa.
Su expresión era muy distinta a la de su hija, quien mantenía su habitual semblante frío e impenetrable. Mientras que Morticia era amable en sus gestos, Wednesday era distante, con comentarios mordaces que repelían a cualquiera que intentara acercarse. Otro pequeño detalle que Luke notó sobre Morticia fue que tenía las uñas pintadas de rojo sangre. Pensó que, como a la familia le gustaba todo lo oscuro, se las habría pintado de negro como su hija. Puxley, querido, preséntate al novio de tu hermana, dijo Morticia en voz baja, volviéndose hacia su hijo, que se quedó quieto, murmurando para sí mismo. Puxley levantó lentamente la cabeza, con ojeras y un aire de agotamiento. Parecía estar en estado de shock desde que descubrió que su hermana tenía novio. Para Puxley, la idea era incomprensible. Wednesday siempre se había mostrado fría con él, casi inhumana en su psicopatía. Nunca la había imaginado teniendo una relación romántica con nadie, y mucho menos con alguien como Luke, que parecía tan normal con ese horrible traje blanco. Su encantadora apariencia le recordaba a los deportistas populares que siempre lo acosaban en la escuela. Susurró algo en voz baja, palabras ininteligibles, apenas perceptibles. Se sentía claramente incómodo, no solo con la situación, sino con lo que representaba. Su hermana, esa figura implacable y distante, ahora estaba conectada con alguien. Gómez, al notar la tensión en su hijo, le dio una palmadita en la espalda y sacó un puro del bolsillo interior, ofreciéndoselo con una amplia sonrisa. Anda, chaval. Esto te va a relajar. No todos los días descubres que tu hermana tiene novio, bromeó con su típica carcajada. Puxley tomó el cigarro con mano temblorosa. Su mirada pasó de Luke a Wednesday y luego de vuelta a Luke. Mientras su mirada vagaba entre ellos, su otra mano, casi automáticamente, metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un encendedor viejo, uno de esos pesados de metal con detalles grabados. Con dedos nerviosos y temblorosos, Puxley abrió la tapa del encendedor con un chasquido. La pequeña llama titiló en el aire mientras encendía el cigarro, murmurando en voz baja. No lo entiendo. Un chico puber fumando un cigarro como si nada hubiera pasado, pensó Luke con una expresión extraña. Siempre está un poco retraído. En cuanto termine su cigarro, estará bien, dijo Morticia, sentada en una de las sillas junto a Gómez, cerca de Luke y Wednesday. ¿Quieres uno?, preguntó Gómez, ofreciéndole un cigarro a Luke. Luke miró el cigarro que Gómez le ofrecía. Dudó un segundo. Nunca había fumado en su vida, ni en esta ni en la anterior. Pero decir que no delante de los Adams, lo haría parecer débil. Un mocoso como Puxley a su lado fumaba como un capo, y no podía permitirse quedarse atrás. Con un pequeño gesto de determinación, Luke tomó el cigarro, sintiendo su peso y textura entre los dedos. Gómez le ofreció su encendedor, y Luke, con aire de forzada confianza, lo encendió. Dio la primera calada con falsa bravuconería, intentando mantener la compostura. El humo denso y pesado del cigarro le llenó los pulmones casi de inmediato, mucho más denso de lo que había imaginado. Intentó contenerlo, pero solo pasaron unos segundos antes de que una fuerte tos rompiera el silencio. Tosió varias veces. Puxley, que había estado observando en silencio, dejó escapar una pequeña sonrisa burlona. Luke, todavía tosiendo, lo miró de reojo. No sentía mucha simpatía por el hermano de Wednesday. ¿Todo bien, muchacho?, preguntó Gómez, riendo sin malicia mientras daba una larga calada a su propio cigarro. Estoy bien, respondió Luke, aclarándose la garganta. No debiste aceptar. Nunca te vi fumando un cigarrillo. Un puro no es lo mismo que un cigarrillo, dijo Wednesday, tras haber permanecido en silencio hasta ese momento. En sus palabras, había un ligero matiz de preocupación oculto en su tono. Solo Morticia lo notó, sonriendo levemente, pero sin decir nada. No es nada. Es solo cuestión de acostumbrarse. He matado una gorgona de más de 100 años. Un cigarro no es nada, se jactó Luke, haciendo referencia a uno de sus logros. Haz lo que quieras, respondió Miércoles con su habitual frialdad. No entendía por qué Luke quería presumir delante de su familia. Nunca había visto a Luke alardear de sus logros tan abiertamente. Era una parte de él que desconocía. Era orgulloso y tenía cierta arrogancia, pero rara vez lo expresaba con palabras. Más bien, su confianza emanaba de sus acciones. Oh, la gorgona Atlas cayó en tus manos. Cuéntanos más sobre esa emocionante batalla. Siempre he querido saber los detalles de esas luchas a muerte. Dijo Gómez con entusiasmo. Bajo la mirada expectante de Gómez, Luke sintió un nuevo impulso de orgullo y decidió compartir la historia de su batalla contra Atlas. Nunca había sido tan hablador al conocer gente nueva, ni siquiera cuando conoció a los padres de Enid.
Cuando terminó la historia, Natasha regresó a la mesa. Se presentó a la familia Adams y se sentó. Gómez y Morticia eran muy habladores y podían sacar temas de conversación con facilidad, incluso los más extraños. En un momento dado, Gómez y Morticia los invitaron a pasar las vacaciones en la mansión de los Adams. Tenemos muchas habitaciones. Hacía mucho que no teníamos huéspedes. Seguro que tú, pequeña víbora, estarás de acuerdo, ¿verdad? Dijo Gómez, mirando a Wednesday. En una situación normal, Wednesday se habría negado de inmediato. Lo último que quería era que sus padres la vieran con Luke en una relación íntima todo el verano. Sin embargo, no se encontraba en una situación normal. Había accedido a seguir a Luke a Hoyo en busca de las pruebas que sus padres habían ocultado. No podían irse de inmediato, pues si lo hacían, toda la familia Spellman los atacaría, y eso sería como un suicidio. Estar en su mansión les garantizaba un lugar seguro para planear su llegada a Hoyo, ya que era improbable que los Spellman se atrevieran a atacar con su padre, madre, tío y abuela allí. Además, la mansión Adams contaba con sus propias protecciones. Lo más lógico era ir a su casa para planear adecuadamente su llegada a Hoyo. Estoy bien con eso, dijo Wednesday, sorprendiendo tanto a Morticia como a Luke, quienes pensaron que rechazaría la idea. Gómez, que no pensaba demasiado en los pensamientos de su amada hija, sonrió ampliamente. Jaja, entonces está decidido. Será un honor ser invitada a la antigua mansión Adams, dijo Natasha, luego miró a Luke. Los Adams son más poderosos que los Torpes y los Petropoulos. Pertenecen a los 6 grandes. Es mejor ir con ellos, le dijo Natasha a Luke a través de su enlace telepático. Los 6 grandes se referían a las 6 familias psíquicas más poderosas y antiguas de la marginada sociedad estadounidense. Aunque actualmente eran 5, una de ellas era la familia Poe, una familia en decadencia. En ese grupo estaban los Adams y los Spellman. Los Umbrio no pertenecían al grupo. De acuerdo. Gracias por invitarnos, dijo Luke asintiendo. Lo que más deseaba era visitar la famosa mansión Adams. Mejor aún si Wednesday accedía. Después de eso, la familia Adams fue a charlar con unos viejos amigos. Eran extraños, pero tenían un gran estatus en la sociedad marginada. El Raven continuó. Luke disfrutó del evento con Wednesday, quien estaba de buen humor para charlar sobre diversos temas. Lo único molesto fue tener la mirada de Puxley fija en él toda la noche. El chico fumó su puro en silencio, simplemente observando y murmurando para sí mismo. Le sorprendió aún más ver cómo su hermana charlaba con Luke toda la noche. Ignorémoslo, pensó Luke, volviendo toda su atención a Wednesday. Observó su elegante vestido negro. ¿Qué? Preguntó Wednesday, al notar que Luke la miraba fijamente. Sus ojos oscuros estaban fijos en él, esperando una reacción. Sabía que ese vestido no era lo que la gente esperaba de ella, y en secreto, esperaba que él hiciera algún comentario al respecto. Nadie la había obligado a comprar ese vestido gótico. Podría haber ido al baile con su ropa habitual, pero no lo hizo. Bonito vestido, dijo Luke con una sonrisa que era una mezcla de broma y apreciación. No pudo evitarlo. Le parecía extraño que Wednesday, el maestro del desprecio por las normas sociales, hubiera decidido comprar un vestido para una fiesta. ¿En serio? Respondió Miércoles frunciendo el ceño y con la voz más fría de lo habitual. ¿Es esa tu forma de burlarte de mí? Añadió, notando el tono burlón en la voz de Luke. No, no. No lo dije con esa intención, dijo Luke rápidamente, levantando las manos en un gesto defensivo. Me sorprende que hayas comprado un vestido, teniendo en cuenta que siempre menosprecias los eventos sociales, añadió para calmar el enojo de su novia. No eres precisamente la persona más indicada para decir eso, respondió Wednesday, mirando el traje blanco de Luke con una sonrisa burlona. Al menos había elegido un vestido gótico. No se había adaptado al atuendo que llevaban todas las demás en el baile. Digamos que me pongo este traje por consideración a alguien, se justificó Luke, encogiéndose de hombros. En realidad, no le importaba vestirse según ningún evento en particular. En la Raven del año pasado, con Javier y Ajax, se había vestido como era debido, y para Halloween, también se había esforzado por disfrazarse. ¿Consideración? ¿Ahora buscas la aprobación de alguien? Preguntó Wednesday con un tono mordaz y desdeñoso. Era cierto que esperaba que Luke le hiciera un cumplido a su vestido, pero eso era diferente. Después de todo, era su novio. Vamos, dame un respiro, pensó Luke. No esperaba que Wednesday se pusiera tan a la defensiva de repente. Habían estado charlando tranquilamente hasta ahora. ¿Sería porque ella creía que se estaba burlando de su vestido en lugar de halagarla? Vamos con eso, pensó Luke.
Quizás su comentario anterior se había malinterpretado, y era mejor arreglar las cosas de inmediato. Siento lo que dije antes. No quise burlarme de tu vestido. Simplemente me pareció inusual. Además, se me ocurrió otra cosa que no te conté, dijo Luke. ¿Y cuál sería ese pensamiento? Preguntó Miércoles, bajando ligeramente la guardia, aunque su mirada seguía escrutadora. Que el vestido te sienta de maravilla, dijo Luke con dificultad y sinceridad. Además, ¿y también? Preguntó Miércoles, levantando una ceja, impaciente por escuchar el resto del cumplido. Luke frunció el ceño, inseguro. Ser completamente sincero con sus sentimientos no era lo suyo, pero en ese momento, Wednesday ya sabía que había algo más. Sus ojos, afilados como puñales, no lo dejaron escapar. Desde que entré al baile, me ha costado mucho no quedarme mirándote todo el tiempo, confesó Luke con dificultad. Era como si me hubieras fascinado. La distancia entre las mesas solo hacía más tentadora la idea de acercarme, pero no lo hice porque no querías que tus padres supieran de nosotros, añadió. La expresión previamente fría de Wednesday cambió ligeramente ante el cumplido de Luke. Nunca había recibido un cumplido tan directo y verbalizado de él. Se sintió extrañamente agradable, como un logro aún más difícil que decapitar a un Ide. Ahora puedes mirarme todo lo que quieras, y de cerca, dijo Wednesday, acercando su silla a la de él. Luego, puso la mano en la mejilla de Luke, obligándolo a mirarla a los ojos. Gracias, dijo Luke, mirando fijamente el rostro de Wednesday. Notó algo que lo desconcertó. ¿Es un rubor? Se preguntó Luke al ver un leve rubor en las mejillas de Wednesday. Apenas se notaba. Su expresión permanecía prácticamente inexpresiva, aunque no tan fría como antes. Luke y Wednesday continuaron su conversación, mucho más cerca que antes, sin importarles nadie más a su alrededor. Pugsley los observaba con los ojos muy abiertos. Había presenciado todo el intercambio entre la pareja. ¿Qué le había pasado a su hermana? ¿Era una doble? ¿O quizás una cambiaformas? Ninguno de los dos prestó atención a la mirada perpleja y hostil de Pugsley. En cierto momento, la música del salón se atenuó y las parejas en la pista de baile se detuvieron gradualmente. Las luces se centraron en Larissa, quien estaba en el centro del escenario, micrófono en mano, resaltada por una luz blanca como centro de atención. Gracias a todos por asistir al Raven de esta noche, un evento que celebra la unidad de nuestra comunidad, comenzó Larissa con un tono formal pero cálido. Esta noche es especial, no solo por la música o el baile, sino por la camaradería que compartimos en Nevermore Academy. Camaradería, dame un respiro, dijo Luke, suspirando y poniendo los ojos en blanco mientras jugaba distraídamente con un mechón oscuro del cabello de Wednesday. Luke se llevaba bien con Larissa y la consideraba parte de su pequeño y unido círculo de personas que le importaban. Sin embargo, no estaba de acuerdo con ella en esto. La noche del eclipse lunar, ninguno de estos padres había acudido a defender a Nevermore del inminente ataque. El 99% de los estudiantes regresaron a casa, aunque muchos fueron obligados por sus padres. Algunos, como Javier, Ajax, Enid, Yoko y Divina, lograron escapar de los autobuses. Si hubiera una lista de palabras vacías, camaradería estaría entre las 5 primeras, dijo Wednesday en su tono monótono, sin apartar la mirada de Larissa. Larissa continuó, agradeciendo a los organizadores y a todos los que hicieron posible la noche. Finalmente, su voz adquirió un tono más entusiasta. Y ahora, el momento que muchos han estado esperando, es hora de coronar al rey y la reina del Raven. Esto debería ser interesante, dijo Luke con una leve sonrisa. ¿Interesante? Más bien un ejercicio insignificante de ego colectivo, respondió Wednesday, cruzándose de brazos. ¿De verdad es necesario exaltar a dos individuos con coronas inútiles y títulos ridículos? El deseo de ser adorado por desconocidos. Personalmente, preferiría no tener que lidiar con eso, dijo Luke con expresión perezosa. Wednesday asintió lentamente. La aprobación del público siempre me ha parecido patética. La verdadera satisfacción llega cuando uno no tiene que depender de esas trivialidades. Veamos cuáles dos idiotas tendrán que sonreír y bailar delante de la multitud, dijo Luke, que ya quería irse a dormir. Natasha miró a los dos jóvenes con una expresión extraña mientras bebía su vino. No entendía por qué criticaban tanto una simple ceremonia para elegir al rey y la reina del baile. Es una fase, pensó, sacudiendo la cabeza. En ese momento, los organizadores empezaron a repartir sobres y bolígrafos a los invitados, indicando que era hora de votar por el rey y la reina del Raven.
Luke y Wednesday miraban los sobres sin interés en escribir nada. No prestaron atención a la pista de baile y no conocían a mucha gente lo suficientemente bien como para nominar a alguien. Ambos escribieron algo al azar, más por seguir la corriente que por interés real. Tras unos minutos, recogieron los sobres y los llevaron al escenario, donde los organizadores comenzaron a contar los votos. Luke y Wednesday volvieron a sumergirse en su conversación, ignorando el proceso. Cuando Larissa volvió al micrófono, su voz resonó por toda la sala, captando la atención de todos. Y ahora, el momento que todos han estado esperando, el rey y la reina del Raven de este año son. Hizo una pausa dramática mientras un asistente le entregaba un papel con los resultados. Luke Poe y Miércoles Adams. La sala estalló en aplausos y las luces se enfocaron de inmediato en su mesa. Luke parpadeó, visiblemente sorprendido. ¿Qué demonios? Pensó Luke, confundido mientras todos lo miraban, convirtiéndolo de repente en el centro de atención. El Miércoles, por su parte, mantuvo una expresión estoica, imperturbable ante los aplausos que recibía. Increíble. Nos han condenado a ser los monarcas de los tontos, dijo Wednesday con su habitual tono seco. ¿Es esto siquiera legal? Preguntó Luke, desconcertado. Ninguno de los dos había puesto un pie en la pista de baile. No deberían poder ser elegidos rey y reina si ni siquiera habían bailado. No conozco las reglas de estos bailes, supongo que no podemos negarnos, ¿verdad? Dijo Miércoles, levantándose de la silla con calculada elegancia. ¿Le parece bien esto? Pensó Luke, sin saber cómo actuar. No quería ir al centro del escenario, pero negarse solo haría la escena más incómoda. Era mejor terminar con esta farsa cuanto antes. Seguramente, Wednesday pensaba lo mismo. Luke se levantó y, junto con Wednesday, caminó hacia el centro del escenario. Notó que muchos de los chicos de su dormitorio lo animaban al pasar. Javier y Ajax se señalaron y negaron con la cabeza, tratando de indicar que no habían votado por él. Supongo que no se puede evitar, pensó Luke. Era muy popular en Nevermore, y Wednesday había montado un escándalo besándolo delante de todos. Eso los convertía en la pareja más llamativa de la noche. Además, Wednesday tenía fama de ser una belleza gélida. Al llegar al centro del escenario, una maestra le colocó a Luke una corona de oro en la cabeza. Por su peso y apariencia, Luke sospechó que podría ser de oro auténtico. Otra maestra le colocó una tiara a Wednesday. Luke tenía una expresión extraña al ser coronado. Momentos antes, había estado criticando y burlándose de los idiotas que serían coronados, y ahora estaba allí, frente a todos. Wednesday miraba al frente, sin mostrar la menor emoción. Felicitaciones a nuestro rey y reina, dijo Larissa con una sonrisa, entregándole el micrófono a Luke para que dijera unas palabras. Luke tomó el micrófono, aunque claramente no tenía ni idea de qué decir. Pasaron varios segundos de completo silencio mientras observaba a la multitud, escudriñando los rostros expectantes. Bueno, no me esperaba esto. No sabía que una pareja que no baila pudiera ser coronada rey y reina del baile, comenzó con naturalidad. Lo que significa que, debió haber habido bailes muy malos ahí fuera, añadió con una expresión extraña. La sala se quedó en silencio, y algunos empezaron a intercambiar miradas incómodas. Larissa, que estaba cerca, hizo una mueca ante su comentario. Luke se dio cuenta demasiado tarde de cómo sonaba y se aclaró la garganta, intentando recomponerse. O sea, no lo decía con esa intención, pero, bueno, parece que, ya sabes, antes de que la situación empeorara, Larissa se acercó con una sonrisa nerviosa y le quitó el micrófono con delicadeza. Gracias, Luke, por esas hermosas palabras, dijo rápidamente, pasándole el micrófono a Wednesday, quien lo tomó pero no dijo nada. Sostuvo el micrófono unos segundos, mirando al público con indiferencia. Notó que sus padres la observaban con entusiasmo, como si ellos también hubieran sido reyes, lo que solo la irritó más. Larissa tomó el micrófono el miércoles, internamente frustrada pero manteniendo una sonrisa profesional en su rostro. Bueno, con esto concluye nuestra coronación. Ahora, el baile final, dirigido por nuestro rey y reina. Añadió mientras la música comenzaba a sonar suavemente y las luces se atenuaban, enfocándose en el centro de la pista, ahora vacía y lista para que Luke y Wednesday comenzaran el último baile de la noche. Vamos, dijo el miércoles en voz baja pero firme. ¿De verdad vamos a bailar? Preguntó Luke. Yo lo llamaría más una provocación que un baile, respondió miércoles, tomando la mano de Luke y caminando hacia el centro de la pista. ¿Qué quieres decir con provocación? Preguntó Luke, confundido, recordando la escena de baile del miércoles de la serie. Movimientos exagerados y absurdos.
Demostrándoles que su elección fue mala y que la próxima vez deberían usar el cerebro al votar, respondió Wednesday. Solo sigue mi ejemplo. No tendrás que hacer mucho, que sé que es lo que prefieres, agregó, notando que Luke estaba a punto de protestar. De repente, Wednesday empezó a moverse de una forma completamente única y desinhibida. Sus movimientos eran exagerados, extraños, casi grotescos a propósito. Sus brazos se balanceaban violentamente, su cuerpo se contorsionaba con movimientos bruscos, sus pies se retorcían con pasos inesperados. Todo en ella se burlaba del concepto mismo de baile formal. No seguía ningún ritmo. Se movía a su propio compás, como si creara su propia coreografía rebelde. Mientras tanto, Luke hizo exactamente lo que prometió. Apenas se movió. Daba pasitos, levantando un brazo de vez en cuando con pereza. Cada vez que Wednesday giraba, Luke seguía su movimiento con desgana. No intentaba ser elegante, ni le importaba. Pero, para sorpresa de muchos, la combinación de la energía vibrante de Wednesday y la indiferencia de Luke era, a su manera, cautivadora. El contraste entre ellos era desconcertante. Juntos, parecían lo contrario de lo que cualquiera esperaría de una pareja de baile. Mientras Wednesday continuaba con su extraño baile, Luke se encontró concentrándose más en ella, olvidándose momentáneamente de que no le gustaba bailar. Al observarla moverse, una pequeña chispa de interés comenzó a encenderse en él. Empezó a sincronizar sus movimientos con los de ella, aunque sutilmente. No le costaba seguir su ritmo. Las artes marciales requerían mucho más control y agilidad que cualquier baile. Wednesday notó el cambio en Luke. Sus labios apenas se curvaron en una sonrisa de satisfacción, aunque su rostro permaneció impasible. Sabía que había logrado captar su interés, aunque él no lo admitiera. Al terminar la canción, ambos se detuvieron, pensando que su actuación no había sido más que una burla a la formalidad del baile. Pero lo que no esperaban era la reacción del público. De repente, toda la sala estalló en aplausos. Los vítores fueron ensordecedores, y muchos de los presentes parecían genuinamente impresionados. Los hombres lobo aullaron de entusiasmo, y los demás no se quedaron atrás. Luke y Wednesday, que habían intentado provocarla, intercambiaron una breve mirada, ambos sorprendidos, incluso Wednesday, que no esperaba que su baile exótico fuera aceptado. La música volvió a sonar, y esta vez todos inundaron la pista para un último baile con sus parejas. La pista estaba más llena que nunca, con muchas parejas intentando imitar el baile de Wednesday y Luke. Un par de hombres lobo comenzaron a moverse con furia, dejando que sus impulsos guiaran cada paso con ferocidad. Otros copiaron algunos de los movimientos erráticos de Wednesday, y una pareja de vampiros bailó con arrogancia perezosa, intentando imitar a Luke. Luke observó la escena con una ceja levantada, visiblemente divertido. Parece que subestimamos el poder de la rareza entre los marginados, comentó con una sonrisa irónica. El miércoles asintió, su expresión aún seria, aunque había un ligero brillo de aprobación en sus ojos. Luke se giró y estaba a punto de salir del salón. Había cumplido con su parte como rey e incluso se había animado a bailar por primera vez. Solo lo había hecho el miércoles. De lo contrario, habría desaparecido con Shambles. ¿Quién dijo que esto se acabó? Preguntó Miércoles, agarrando a Luke por la manga mientras él se giraba con una mirada de ligera frustración. ¿Quieres seguir bailando? Preguntó Luke, claramente sin entusiasmo. No es que no hubiera disfrutado un poco del baile anterior gracias a ella, pero prefería no repetirlo si era posible. Eso no es una opción. Los monarcas no pueden irse de la pista antes que sus súbditos, respondió Wednesday, tomando la mano de Luke. Lo arrastró hacia la pista, que se abrió ante ellos como si todos hubieran reconocido la llegada del rey y la reina. Y así llegó el final del Raven, muy diferente a lo que Luke esperaba, ya que conoció a los Adams, su relación con Wednesday se hizo pública y bailó con ella delante de todos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El domingo, todos los estudiantes madrugaron. Luke ya tenía todas sus pertenencias preparadas. Su ropa, su consola, su MacBook y otras cosas. Javier también tenía su equipaje listo para volver a casa. Es extraño ver el dormitorio vacío, comentó Javier, cerrando la cremallera de su mochila y colgándosela del hombro. Sí, dijo Luke, sentándose en el borde de su cama con una mirada extraña en sus ojos. Había terminado el 10º grado. Había sido un año de locos para Luke, incluso más que el anterior. Además, era probable que no regresara nunca más el año siguiente. No sabían cuánto tardarían en recuperar la evidencia en Hoyo, ni si lograrían salir con vida.
Pareces un poco melancólico. El año que viene será mejor. Esperemos que sea un año más normal, sin ataques de zombies ni asesinos en serie sueltos por Jericó, dijo Javier, dándole una palmadita en el hombro a Luke con una leve sonrisa. ¿Y qué tiene de divertido? Preguntó Luke con una leve sonrisa, poniéndose de pie. Cierto. Enfrentarme a un ejército de zombies fue muy divertido. Era como un videojuego, y luego enfrentarme a esos cabrones, dijo Javier, recordando su batalla contra Amarant y Deacon. No fue una pelea justa ya que eran 4, Yoko, Divina, Ajax y él, contra 2, pero las peleas nunca son justas, especialmente en la dura sociedad de los marginados. ¿Vendrás a visitarme? Wednesday también está invitada, aunque dudo que quiera venir, añadió Javier. Ya sabía que Luke iría con la familia Adams, pero la invitación de los torpes seguía abierta. Podrían pasar unos días juntos en su casa. También invitó a Ajax. Aunque no fuera para todas las vacaciones, era mejor que nada. No puedo, respondió Luke honestamente. ¿Por qué? Preguntó Javier levantando una ceja. Asuntos familiares, respondió Luke, dándole a Javier una mirada cómplice, y Javier entendió lo que quería decir. No puedes descansar. Bueno, si necesitas ayuda, solo avísame, dijo Javier con una leve sonrisa. No dudaría en ayudar a su mejor amigo. Te llamaré si surge algo, dijo Luke con sinceridad. Nunca había tenido un amigo en quien confiara tanto como Javier. Ajax también entraba en esa categoría. Le llevó más de 2 años y varias batallas codo con codo confiar en ellos. Luke levitó su equipaje junto con el de Javier y se dirigieron a la puerta. Salieron de la habitación y comenzaron a caminar por la sala común de Ravenloft. Muchos estudiantes llevaban su equipaje mientras charlaban con sus amigos. Ajax, que llevaba varias bolsas, los vio y empezó a caminar hacia ellos. Detrás de él iba su hermano menor, Isidro, junto con algunos amigos que miraban fijamente a Luke. Lo siento, Luke. Mi hermano es muy pesado y es tu fan, dijo Ajax a través del enlace mental que compartió con Luke. Luke puso una cara extraña ante este comentario. Cuando Ajax llegó con Isidro, sus amigos comenzaron a presentarse a Luke, uno por uno. Soy un gran fan de Salem Slot. Por favor, firma mi libro, dijo uno de los amigos de Isidro, extendiéndole el libro y un bolígrafo a Luke. Soy un gran fan de Carrie. Les dio a esos bastardos normales su merecido. Por favor, firma mi libro. Exclamó otro, extendiéndole su ejemplar de Carrie a Luke. Los otros 2 también extendieron sus respectivos libros, pidiéndole que se los firmara. Hace tiempo que la gente no se acerca a mí para pedirme autógrafos, pensó Luke mientras miraba los 4 libros que le ofrecían. Esto se debía a que era un poco gruñón, y muchos le tenían miedo debido a todos los incidentes en los que había estado involucrado. Peleas con estudiantes mayores, enfrentamientos con marginados poderosos y más. En el dormitorio de Ravenloft, lo respetaban por su fuerza y lo temían por su personalidad, como si fuera un demonio que te golpearía solo por hablar con él, pensando que lo estabas molestando. Claro, dijo Luke en tono amable. Podría ser un poco más considerado con sus fans, aunque no era algo que disfrutara especialmente. Además, era el hermano de uno de sus únicos amigos. Los amigos de Isidro, nerviosos por la posible reacción de Luke, se alegraron mucho de su disposición. Después de que les firmara los libros, todos quisieron un apretón de manos y conversaron con él durante unos 5 minutos, haciéndole preguntas sobre su próximo libro, sus intereses, etc. Luke fue muy paciente y respondió a todo con calma, sin irritación en la voz. Javier y Ajax se sorprendieron. No fueron los únicos. Varios estudiantes notaron la escena. Cuando Isidro y sus amigos finalmente dejaron a Luke solo, otros estudiantes se animaron a acercarse a él, pidiéndole que les firmara sus libros y charlara, aunque solo fuera por unos minutos. Había más fans de los que imaginaba, pensó Luke, algo sorprendido, mientras firmaba libros y estrechaba manos. No entendía muy bien por qué los apretones de manos alegraban tanto a sus compañeros de dormitorio. Luke pasó más de 30 minutos firmando libros y charlando con sus compañeros de dormitorio y fans. Finalmente, pudo continuar su camino con Javier y Ajax hacia la salida. Estaba rodeado de tanta gente y no me pasó nada, pensó Luke, con una sonrisa apenas perceptible en su rostro. Cuando llegó a Nevermore y fue reconocido como Luke Poe, el escritor de Carrie, se vio rodeado por muchos estudiantes, sintiendo una sensación de claustrofobia e incomodidad. Por suerte, Enid lo salvó. Ahora, esa debilidad que una vez consideró patética ya no lo atormentaba. ¿Quién eres?, preguntó Ajax, mirándolo con cautela. ¿Te poseyó un fantasma y ahora eres una persona amable?, preguntó Javier con una leve sonrisa burlona.
Cállate. Puedo ser amable por un día, respondió Luke con tono molesto. No es que nunca fuera amable y siempre estuviera gruñón y apático. Aunque la razón principal por la que decidió revelar toda la evidencia antes era el miércoles, otra razón involucraba las posibles muertes de sus compañeros marginados a manos de los Spellman, Crackstone y posiblemente un ejército de miles de no muertos. No quería que sus compañeros marginados murieran en el fuego cruzado debido a su rencor y sus locos enemigos mortales. Sí, lo que tú digas, dijo Javier mientras salían del dormitorio y comenzaban a caminar por los pasillos de Nevermore hacia la puerta principal. ¿Emocionado de vivir en casa de tu novia?, preguntó a Jax, visiblemente curioso. No lo sé, empezó Luke. Por un lado, estaba emocionado por ver la mansión Adams y conocer a fondo a la familia. En cuanto a vivir con Wednesday, no estaba seguro de cómo funcionaría. Ambos eran muy independientes, y no sabía qué opinaba ella de que él viviera en su casa. Era un gran paso, y lo habían dado bastante rápido debido a las circunstancias en las que se encontraban. Los tres amigos siguieron hablando de sus situaciones románticas. Javier y Ajax no habían tenido mucha suerte con sus citas en el Raven, pero aún conservaban la esperanza de encontrar a la chica ideal. Llegaron a la entrada principal, donde varios padres habían venido a recoger a sus hijos. También había varios autobuses preparados para llevar a los estudiantes a casa. Ajax y Javier se despidieron de Luke y fueron a encontrarse con sus padres, quienes ya los estaban esperando. Luke vio a Natasha caminando hacia él. Vestía una camiseta negra sin mangas, vaqueros y zapatillas de cuero. ¿Contenta de terminar el año escolar?, preguntó Natasha, deteniéndose cerca de Luke. No lo sé, respondió Luke, mirando la estructura gótica de Nevermore. Puede que no vuelva por un buen tiempo. ¿Estás triste? Eso es nuevo. Creía que odiabas las escuelas, como esos niños que se autodiagnostican la depresión, dijo Natasha con una sonrisa burlona. Claro que no, negó Luke de inmediato. Es solo que, justo cuando reciba protección especial, quizá no regrese nunca más, añadió con expresión frustrada. Había arriesgado su vida y pasado meses reuniendo pruebas para asegurar que los Spellman fueran castigados por el intento de asesinato en su contra mediante un ataque masivo en Nevermore. Una de las recompensas que obtuvo fue que, mientras estuviera en Nevermore, los Spellman no podrían volver a intentar matarlo. De hecho, pueden, pero si los descubren, serán severamente castigados por el Consejo. Así que es muy probable que hubiera tenido un año normal en Nevermore, o tal vez no, pero los intentos de asesinato no serían tan brutales y descarados como los de los 2 últimos años. Quizás logremos nuestra meta antes de que terminen las vacaciones y puedas empezar el 11 grado en Nevermore, dijo Natasha, poniéndose una mano en la barbilla. Lo que más deseaba era que Luke tuviera una vida lo más normal posible y que entrenara intensamente sin correr el riesgo de morir. Así, se fortalecería y sus posibilidades de ganar aumentarían. Sin embargo, dudo que te dejen en paz, incluso estando aquí. Atacaron Nevermore a gran escala y no se detendrán hasta matarte. Están demasiado ansiosos por hacerlo, y una advertencia con la amenaza de castigo no los detendrá, añadió Natasha, y Luke asintió. Aunque quedarse en Nevermore todavía era una opción mucho más segura que ir a Hoyo con Natasha y Wednesday, donde podrían ser atacados libremente por quién sabe cuántos miembros de Spellman. Sin más demora, Luke y Natasha caminaron hacia la entrada principal de Nevermore, buscando a la familia Adams. Wednesday permaneció inmóvil, observando la calle frente a la escuela, rodeada de altos árboles. Junto a ella, su equipaje estaba ordenado y meticulosamente colocado. Una maleta negra impecable y una mochila sencilla a juego. El único movimiento provenía de su hermano, Pugsley, quien jugaba con una serpiente de unos 30 centímetros de largo. Se divertía esquivando los rápidos mordiscos del pequeño reptil, visiblemente irritado, pero esto no parecía molestar a Pugsley. ¿De dónde sacó una serpiente?, se preguntó Luke mientras se acercaba. Oye, ¿dónde están tus padres?, preguntó Luke, dirigiéndose directamente a Wednesday. Su mirada se quedó fija en la calle un instante antes de girar lentamente la cabeza hacia él, con expresión aún impasible. A pesar de ver a su novio por primera vez ese día, ni siquiera una leve sonrisa rompió su habitual comportamiento estoico. Tuvieron una cita. Al cementerio de Jericho. Querían ver todas las tumbas perturbadas por el oscuro ritual que realizó Atlas, respondió Wednesday con su voz monótona. Luke asintió, sin sorprenderse. Para Gómez y Morticia, una cita así a las 8 de la mañana sería completamente normal. Probablemente llevaban en el cementerio desde el amanecer.
Natasha, que había estado escuchando la conversación en silencio, dio un paso adelante y agarró el equipaje flotante de Luke. Voy a subir tu equipaje al coche, dijo Natasha antes de desaparecer con él en segundos, dejándolos solos. Tenía un coche para seguir a la familia Adams. Pugsley había dejado de jugar con la serpiente y ahora miraba a Luke con los ojos entrecerrados y una mirada llena de desconfianza. Era evidente que no le hacía ninguna gracia su presencia, y mucho menos que estuviera saliendo con su hermana. ¿Celoso de su hermana?, pensó Luke, al notar la hostilidad mal disimulada en la mirada del chico. Una idea divertida cruzó por su mente. Recordó el incidente de la noche anterior, cuando Pugsley parecía satisfecho mientras Luke tosía después de probar un cigarro. Es hora de una pequeña venganza, pensó Luke, sonriendo para sus adentros mientras se acercaba a Wednesday, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Su proximidad la hizo levantar la vista. ¿Qué quieres?, preguntó en su típico tono neutral, pero sus ojos parecían sospechar que Luke estaba tramando algo. ¿Ves a tu novio y ni siquiera lo saludas?, preguntó Luke con una leve sonrisa. Anoche, se había asegurado el privilegio de un beso al día, cuando quisiera. La propia Wednesday le había concedido esa recompensa. No tenía que hacer nada. Antes, tenía que medir cada gesto, analizar sus expresiones para ver si era apropiado acercarse o si la situación permitía un beso, pero ahora tenía la libertad de cruzar esa barrera, al menos una vez al día. Solo quiero un simple beso, añadió Luke. Los ojos de Wednesday se entrecerraron levemente, mostrando una pizca de irritación. No le gustaba mostrar ningún tipo de afecto en público, sobre todo con su hermano pequeño, observándola a pocos metros de distancia. No es el momento, dijo ella, esperando que eso fuera suficiente para detenerlo. ¿Y qué? Tú mismo dijiste que podía besarte una vez al día cuando quisiera. No te obligué a ofrecerme ese beneficio. ¿No vas a cumplir tu palabra?, preguntó Luke con una leve sonrisa que irritó a Wednesday, pero a la vez la atrajo. Exhaló lentamente, con expresión impasible, aunque sus ojos mostraban una leve pero visible irritación. No le gustaba que la presionaran, pero, después de todo, ella era quien le había concedido a Luke el privilegio del beso diario. Romper su palabra sería peor que cualquier incomodidad. Finalmente, con una mirada que decía, «Esto no significa que lo disfrute», se inclinó hacia Luke lo suficiente para que él la besara brevemente en los labios. Un beso corto y fresco que Luke saboreó. Pugsley, que había estado observando toda la escena con creciente disgusto, apretó los puños. Su mano se cerró con fuerza cerca de la cabeza de la serpiente, agarrándola con tanta fuerza que, en cuestión de segundos, la serpiente dejó de moverse. Luke notó el gesto de reojo, pero no dijo nada. Su pequeña venganza estaba completa. Normalmente, intentaría llevarse bien con el hermano de su novia, pero no le importaba. Los tres esperaron en silencio sepulcral a que llegaran Morticia y Gómez. Tuvieron que esperar casi 10 minutos antes de ver un coche negro distintivo a lo lejos. Un vehículo oscuro como la noche se acercaba a ellos. Era una limusina gótica muy distintiva. Un Pontiac Silver Streak de 1938, meticulosamente modificado y ampliado sobre el robusto chasis de un Mercedes-Benz Clase G clásico. La limusina se detuvo a poca distancia de ellos. El primero en bajar fue el conductor, Lurch, el mayordomo de la familia Adams. Es alto, desgarbado y adusto, con un aire al monstruo de Frankenstein. Vestía una chaqueta de rayas negras y grises sobre un chaleco abotonado a juego. Debajo del chaleco, llevaba una camisa blanca abotonada con corbata negra. Sus pantalones y zapatos negros combinaban con el resto de su atuendo. Ese es Lurch, pensó Luke mientras veía al hombre alto abrir la puerta trasera del coche. Era la primera vez que lo veía en persona. Desde la parte trasera del coche, Gómez emergió y luego ayudó tiernamente a Morticia a salir, tomándole la mano. Una velada extraordinaria, cara mía, comentó Gómez mirando a Morticia con amor. Así fue, cariño. Aunque muchas tumbas volvieron a su estado original, respondió Morticia en voz baja, con una leve sonrisa en los labios. La policía marginada tuvo una ardua tarea: devolver los restos de los no muertos a sus respectivas tumbas. Simplemente los arrojaron en tumbas al azar y reemplazaron la tierra. Sin embargo, no pudieron hacerlo con más de 5.000 tumbas, ya que muchos restos de zombies estaban destrozados o no pudieron encontrar todos los fragmentos. Si por la mañana todas las tumbas aparecieran profanadas, podría significar problemas para Nevermore y la sociedad marginada estadounidense. ¿Habrán visitado la tumba de Garrett Gates?, se preguntó Luke con curiosidad mientras escuchaba la conversación. Por los recuerdos que había leído de Marilyn, o mejor dicho, de Laurel Gates,
sabía que había un rencor entre la familia Gates. En realidad, había dos. Los Gates son descendientes de Crackstone. El principal sería entre Good y Adams y Crackstone. El segundo, entre Gómez, Morticia y Garrett. Según lo que Luke sabe de la serie, Garrett es el hijo mayor de la familia Gates y hermano de Laurel. Garrett estaba fascinado y obsesionado con Morticia durante su adolescencia, cuando ella asistía a Nevermore. En una fiesta Raven, el padre de Garrett le ordenó demostrar que era digno del apellido familiar. Para ello, debía matar a todos los marginados que asistían al baile de graduación de Nevermore. El plan era que Garrett tomara un frasco de belladona venenosa y lo usara para envenenar a todos los estudiantes añadiendo algo al ponche. Sin embargo, Garrett no completó su misión, pues se distrajo al ver a Morticia y Gómez salir del baile. Lleno de rabia y celos, los siguió y comenzó a pelear con Gómez. En el forcejeo, Garrett logró derribar a Gómez, pero en el intento, dejó caer su espada. Morticia recogió la espada y terminó apuñalando a Garrett, quien se tambaleó hacia atrás y cayó del balcón, donde murió. Esa historia no tiene mucho sentido, pensó Luke. Eso es lo que vio y recuerda gracias a su memoria eidética de la serie. Le resultaba imposible creer que Gómez pudiera ser derrotado por un normie. También era absurdo que un normie pudiera luchar contra él ni siquiera por unos segundos. Laurel, o Marilyn, era una persona normal sin poderes. Lo mismo debería ser cierto para Garrett. Luke podía matarlos en cuestión de segundos, sin que pudieran hacer nada para detenerlo. Gómez, como psíquico y líder de la familia Adams, una de las 6 familias psíquicas más importantes, debería haber podido hacer lo mismo en su juventud. Debe haber algo diferente, pensó Luke. Garrett existía en este mundo. Lo sabía por los recuerdos de Marilyn y la información pública que encontró, que demostraba que había muerto hacía años. Dejó esos pensamientos a un lado. Si tuviera tiempo y nada más que hacer, podría intentar investigar este misterio y descubrir la verdad de los acontecimientos de este mundo. Gómez y Morticia saludaron a todos con su habitual entusiasmo alegre. Vamos, seguro que les encantará nuestra casa. Se sentirán como en casa, dijo Gómez con entusiasmo, mirando a Luke y Natasha, que habían llegado en silencio unos segundos antes. Gómez les hizo un gesto para que subieran a la lujosa limusina mientras Luke cargaba el equipaje del miércoles. Es muy amable, dijo Natasha respetuosamente. Pero los seguiremos de cerca, añadió, señalando un lujoso Audi estacionado al otro lado de la calle. Bonito coche, elogió Gómez, aunque prefería los coches clásicos y antiguos. Al menos vienes con nosotros, chaval. Quiero conocer al chico que eligió mi pequeña víbora, añadió con una sonrisa torcida. Así es, Luke. Tenemos más de 4 horas para hablar, añadió Morticia con una leve sonrisa. En cuanto al miércoles, ya se había subido a la limusina sin decir palabra. Comenzó Luke, luego se quedó en silencio, sin saber qué más decir. La verdad era que no quería tener una charla de más de 4 horas con sus suegros. Se dio cuenta de que Wednesday estaba molesta porque la había obligado a besarlo delante de su hermano, y además, su relación con su madre era tensa. Prefería evitar ese viaje. Sería más relajante ir en el Audi a escuchar música con Natasha. Anda, Luke. Pasa un rato con tu novia y su familia, dijo Natasha, empujándolo un poco. Luego se despidió con la mano y se dirigió al Audi. Maldito sea, pensó Luke, sin más opción que subirse a la limusina, seguido de Morticia y Gómez. Por suerte, Pugsley se sentó en el asiento del copiloto junto a Lurch. Al menos no tendría que soportar su mirada hostil durante más de 4 horas. Los asientos estaban tapizados de cuero rojo sangre. Había 2 filas, con espacio para un total de 6 personas. Wednesday estaba sentada en el centro, completamente inmóvil, mirando al frente con su habitual expresión inescrutable. ¿Puedes hacerme un hueco?, preguntó Luke en voz baja, sabiendo muy bien que su novia no estaba de muy buen humor. Wednesday lo miró de reojo y luego puso los ojos en blanco con una mezcla de fastidio y resignación. Se deslizó unos centímetros hacia un lado, justo lo suficiente para que Luke se acomodara a su lado. Morticia y Gómez se sentaron frente a ellos. Ambos miraban fijamente a Luke. Morticia mantenía una sonrisa suave y enigmática. Había notado que Wednesday ponía los ojos en blanco cuando Luke le hablaba, y eso despertó su curiosidad. Era muy difícil provocar semejante reacción en su hija, quien rara vez mostraba sus emociones tan abiertamente, y este chico parecía hacerlo con sorprendente facilidad. Interesante, pensó Morticia, con una sonrisa ligeramente más profunda. Podría charlar largo y tendido con el novio de Wednesday y averiguar, si era posible, cómo se conocieron, entre otras cosas.
Gómez también observaba a Luke con una sonrisa, aunque torcida y no tan enigmática como la de su esposa. Sus ojos brillaban de curiosidad al analizar al joven. Lo había conocido un poco en la noche de la fiesta, pero no a fondo. Quería saber más sobre él. Aprender más sobre el hijo de John. Su viejo y difunto amigo. Comenzó el viaje a la mansión Adams. La residencia de los Adams se encontraba en el estado de Nueva York, a poco más de 500 kilómetros de distancia. Sin embargo, no vivían en el bullicioso centro de Manhattan, el barrio más concurrido de la ciudad, lleno de rascacielos, tráfico y actividad constante. La familia se había establecido en el condado de Westchester, una zona más tranquila, apartada del bullicio urbano. Durante el largo viaje, tanto Morticia como Gómez le hicieron muchas preguntas a Luke, que no tuvo más remedio que responder. Habló de su infancia en el orfanato, un lugar ruinoso y sombrío, que a la familia Adams le fascinó. También le preguntaron sobre sus 2 novelas publicadas y si planeaba publicar otro libro. Luke había dejado de escribir, o mejor dicho, de plagiar. Había estado muy ocupado este año y apenas había tenido reuniones con su editor, Josh. Ahora se comunicaría con Josh en línea. No quería poner en peligro al hombre de mediana edad. Ya tenían una buena relación, y sería un fastidio si él fallecía y Luke tenía que buscar otro editor. Ahora, lo que realmente me intriga es, ¿cómo se conocieron? Preguntó Gómez, cambiando de tema. Morticia parecía más curiosa que nunca. Antes de que Luke pudiera abrir la boca, Miércoles, que había permanecido en silencio todo el viaje, finalmente habló. Eso no es asunto tuyo, padre, dijo Miércoles en tono frío. No respondas a sus preguntas, añadió, volviendo la mirada hacia Luke. Luke asintió levemente con una expresión extraña. Hacía tiempo que no veía a Wednesday actuar con tanta frialdad y brusquedad, sobre todo con él. Aunque lo que había hecho antes podría haberla molestado un poco, era más probable que la situación, estar de camino a casa con sus padres, la estuviera impulsando a actuar así. Una barrera emocional que levantaba en presencia de Morticia y Gómez. Ni Morticia ni Gómez mostraron enojo alguno ante la actitud de su hija. Con su habitual calma, cambiaron de tema con naturalidad y continuaron la conversación como si nada hubiera pasado. Afortunadamente, el interrogatorio terminó. A partir de ese momento, la conversación giró en torno a otros temas, centrándose en el intercambio entre ambos, lo que dejó aliviado a Luke, permitiéndole mirar por la ventana y sumergirse en sus pensamientos. En un momento dado, empezó a sonar una vieja canción romántica. Gómez empezó a cantar, con la mirada brillante dirigida exclusivamente a Morticia. Su tono era profundo, lleno de devoción y ternura. Morticia, como siempre, correspondió al gesto, sus ojos oscuros se llenaron de amor, y pronto comenzó a cantar también, con voz baja y seductora. Luke, sin dejar de mirar por la ventana, frunció el ceño levemente ante la escena que se desarrollaba ante él. Giró la cabeza y vio a Gómez y Morticia intercambiando miradas cariñosas. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera en el coche parecía volverse más íntima entre ellos. Gómez acarició suavemente la mano de Morticia, mientras ella lo miraba con intensa pasión, como si se hubiera transportado a otro mundo. Luke sintió una creciente incomodidad al presenciar una muestra de afecto tan abierta y apasionada. Una inquietud que aumentó cuando Gómez empezó a besar a Morticia con fervor, ignorando por completo la presencia de los 2 jóvenes en el coche. Wednesday, quien había permanecido en silencio hasta entonces, también volvió la mirada hacia sus padres. Su expresión permaneció casi vacía, impasible, pero Luke notó un sutil cambio en su rostro. Una leve mueca de disgusto en sus labios y un destello de disgusto en sus ojos. Parece que aún no se ha acostumbrado, pensó Luke con un toque de ironía. Si Wednesday, que había crecido con ellos toda su vida, aún encontraba desagradables esas muestras de cariño, era lógico que él, que apenas los estaba conociendo, se sintiera incómodo. Incapaz de resistirse, le envió un mensaje mental en tono burlón. ¿Quieres que te dedique una canción de amor y te bese tan apasionadamente? La expresión del Miércoles no cambió, pero respondió instantáneamente. Te mataría antes de que pudieras intentar algo tan patético. Tendrían que matarme o torturarme de la peor manera imaginable para que yo siquiera considerara hacer algo así, respondió Luke. Tras ese breve intercambio, ambos volvieron a mirar por la ventana. Mientras tanto, Morticia y Gómez seguían absortos en su mundo de pasión y amor. Luke y Wednesday observaban el paisaje exterior, sin hablar, sin tocarse y sin necesidad de mostrar afecto. Después de varias horas de viaje, finalmente llegaron al condado de Westchester, Nueva York. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.